Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá el profesor Guillermo, hello. Y bien, hoy vamos a terminar de ver la hora. Nos queda ver la parte de la hora digital, cómo decimos la hora en inglés de manera digital, ya que en el video pasado vimos cómo se hablaba con la hora analógica, la cual hay que decir la verdad está un poco descontinuada hoy en día, ¿no? Con todo el uso de celulares, smartwatch, ¿no? Relojes inteligentes y todo ese tipo de gadgets, como decimos en inglés, ¿no? Dispositivos, aparatos. Bien, entonces, comencemos nomás. Bien, entonces, primero tenemos que tener en cuenta unas concepciones básicas. Para aprender a decir la hora digital en inglés, vamos a tener que saber decir los números del 1 al 60, los cuales aprendimos a contar del 1 al 100 en el video anterior, en el que también vimos la hora analógica. Si no se los acuerdan, vayan y repásenlo, lo explico en 5 minutos. Teniendo en cuenta eso, va a aparecer una oración, casi digo, disculpen, una hora en pantalla. Vamos a decir las 11:32, así de específico. ¿Por qué? Porque nos resulta perfecto para analizar esta idea de la hora digital. Vamos a decir que para decir la hora tenemos que decir primero el número que condice con las horas, que en este caso es 11. 11. Recuerden, B labiodental o B corta, ¿no? Pero tiene que ser pronunciada. 11. Y después, al lado, el número que condice con los minutos, que en este caso es 32, que va a ser 32. 32. ¿Qué es lo que pasa entonces, gente? Recuerden que habíamos hablado de que los números yo tengo que saber de memoria, digámoslo así, del 1 al 20. Que son, por así decirlo, los números que nos siguen, por así decirlo, un orden. ¿Por qué? Porque después del 20, ¿sí? Después del 20, solo me tengo que aprender los números de 10 en 10, ¿no? 30 es 30, 40 es 40, con una O bien pronunciada, 40, 50 es 50 y 60 es 60. Y si yo quiero, por ejemplo, decir 32, yo voy a decir 32. Si yo quisiera decir 43, voy a decir 43. Si yo quiero decir 51, voy a decir 51. ¿Se entiende? No es que yo me tengo que aprender de memoria todos los números del 1 al 60. No, porque después, sabiendo los números de 10 en 10, aplico directamente una combinación entre ese número de 10 en 10 y los números del 1 al 9. 49 sería 49. Yo ahí aprendí cómo decir 40 y por otro lado 9, que bueno, es un número del 1 al 10. Sencillo, ¿no? Bien, entonces ya sabiendo esto, sabemos que la hora está limitada a 60 minutos. Entonces, el máximo número que vamos a tener que decir va a ser 59. En todo caso, que queramos decir una hora, ¿no? Que sea y 59. Se me ocurre, por ejemplo, decir las 14:59, que sería muy raro, que igual en una conversión real sería muy raro decir son las 14:59, pero bueno, para fines académicos sería it is 14:59. ¿Sí? Las 14:59. Primero decimos 14 y después 59:59. 60 no vamos a decir nunca, gente. 60 continúa la construcción que vimos con el reloj analógico, que es o'clock. Si tenemos una hora en punto, vamos a decir o'clock, ya sea con reloj analógico o con reloj digital, ¿no? Nadie va a decir nunca. Y es más, es imposible porque los relojes digitales nunca se muestra el 60, ¿sí? Pasa a 00. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas construcciones relacionadas a la hora. Ya que estamos aprendiendo justamente cómo decir la hora, también vamos a aprender a cómo preguntarla. La pregunta estándar para preguntar la hora es What time is it? Va a estar apareciendo en pantalla. What time is it? ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? ¿No? ¿Qué hora es? Y yo para responder esto tengo que usar, volvió a aparecer,
una construcción de verbo to be, ¿no? Voy a decir, la hora, en su concepción la tomamos como una cosa. ¿Qué persona se usaba para las cosas? Vamos a usar it, ¿no? Y it, en el verbo to be, iba con is. Entonces, para responder what time is it, yo voy a decir it is y la hora. Y esto, gente, funciona tanto para la hora analógica como para la hora digital. Bien, entonces vamos a poner esto con un ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a decir una hora 1:15, ¿no? 1:15. Si a mí me preguntan what time is it y yo tengo la 1:15, si la quiero responder de manera analógica, voy a decir it is 1:15. Pasaron 15 minutos de la 1. En el video anterior andamos bien cómo se usaban todas estas construcciones. Y si yo quisiera hacerlo en hora digital, diría it is, uso el mismo comienzo, it is 1:15. Ya decidirán ustedes cuál les resulta más fácil. Como dije al principio del video, la consideración que se usa hoy en día se usa más la hora digital, ¿no? Porque generalmente miramos el celular o uno de estos para decir la hora. Entonces, como primera construcción, ya vimos el it is. Otra forma un poco más formal de preguntar la hora puede ser usando could, que es el pasado de can, que es un verbo que ya vimos. Can, ¿se acuerdan que era poder? Bueno, could vendría a ser como un podrías. En algún video, cuando veamos otros verbos modales, ya lo vamos a ver en profundidad. Pero yo también podría decir, could you tell me the time, please? Esto es mucho más formal. ¿Podrías decirme la hora, por favor? Could you tell me the time, please? ¿Sí? Y bueno, la respuesta va a ser lo mismo, ¿no? Ya sea it is más forma analógica o forma digital. Ahora, vamos a ver una segunda construcción. ¿Qué pasa cuando yo quiero decir un tiempo específico? Que va a pasar algo a una hora específica. Bien, supónganse, yo estoy esperando a alguien en la terminal de colectivos que viene en uno de esos ómnibus de larga distancia y el colectivo llega a las 2:30 de la tarde. Entonces, imagínense que yo estoy con una persona, esa persona se está desesperando, está aburrida, ¿no? Y me dice, che, ¿a qué hora llega? ¿No? What time does the bus arrive? ¿A qué hora llega el micro, el colectivo? Y yo eso lo puedo responder diciendo the bus arrives. Siempre cuando tenemos una S la pronunciamos como una Z en la mayoría de los casos, ¿no? The bus arrives at 2:30 o 2:30. Generalmente esto está atado a eventos o cosas que nosotros planeamos con anterioridad. Tenemos que usar at para conectar la oración con la hora, como se puede ver en el ejemplo. Entonces ya tenemos it is y la construcción at. Como curiosidades adicionales vamos a agregar que el reloj de pared se llama clock en inglés, el típico reloj analógico de pared, o bueno, ahora hoy en día hay algunos digitales, ¿no? También. Y el que llevamos con nosotros, este que está acá, se llama watch. Y ahora también existen los smartwatch, ¿no? Que son más que un reloj. También con la hora solemos usar aproximaciones, ¿no? Entonces, para decir las 12 o que es el mediodía, directamente podemos decir midday. Midday. Es una, como están viendo, es una palabra que tiene dos D juntas. Entonces directamente midday. Hacen una D bien pronunciada. No es necesario que traten de decir dos D juntas, ¿no? Simplemente una bien pronunciada. Midday. Y a la noche, ¿no? Las 12 de la noche, la medianoche sería midnight. Midnight. Que suene la T del final. Hasta acá el video de hoy. Por favor, no se olviden de comentar, ¿no? Darle me gusta, compartir el video así cada vez llegamos a más personas que quieran aprender inglés de cero o reforzar el nivel que ya saben. Tarde o temprano vamos a llegar a los temas un poco más pesados, ¿no? Como presente perfecto, pasado perfecto, los condicionales, todo ese tipo de cosas que llevan su tiempo y que ya son más
avanzadas, pero no se preocupen porque, como les dije, todo en inglés está entrelazado y van a ver que para cuando lleguemos ya van a estar súper cancheros y lo van a entender, no van a tener problema. Así que, ok, good night.